casi no llega a existir tal como la conocemos. A mitad de obra, algo salió mal con la estructura. Y cuando por fin se terminó, le esperaban décadas de abandono y deterioro. Casi nadie te contó que esta casa tiene, en realidad, dos autores, no solo uno. Y como si fuera poco, el arquitecto más influyente del siglo XX terminó admirando a quien la diseñó. Estamos en la casa sobre el arroyo, de Amancio Williams y de Delfina Galvez. Este es nuestro primer video del canal. Acá vamos a recorrer obras de arquitectura que valen la pena, contando la historia real detrás de cada una. Quién las pensó, para quién y qué pasó con ellas a través del tiempo. Arrancamos con una fuerte, con una de las casas más importantes de la arquitectura moderna a nivel mundial. Al llegar al predio nos reciben estos carteles con información sobre la casa. Algo muy importante a tener en cuenta es que si la queremos visitar necesitamos inscribirnos previamente y incluye una visita guiada por la vivienda y es totalmente gratuito. Pero también se puede ir sin inscripción previa y visitar el parque y verla por fuera. Que te diga que es una casa construida sobre un puente es evidente, pero esta casa es algo mucho más profundo. Representa la forma de pensar que tenía Mancio, su manera de concebir la arquitectura moderna. Un compositor y pianista argentino, Alberto Williams, uno de los músicos más influyentes del país en esa época, le encarga a su hijo Amancio y a su nuera Delfina una casa de vacaciones en un terreno que había comprado en Mar del Plata. 2 hectáreas llenas de árboles, atravesadas por el arroyo Las Chacras. Él necesitaba un lugar donde componer, tocar el piano y poder estar en contacto con la naturaleza. En el 42, Amancio y Delfina viajan en tren a Mar del Plata a conocer el terreno, y ahí pasan un día entero relevando árboles, uno por uno. En total cuentan 121 árboles, medidos y dibujados en un plano. ¿Qué hace Delfina luego? Una maqueta totalmente detallada, para decidir dónde ubicar la casa sin sacrificar el bosque. Amancio y Delfina eligieron este sector porque es el lugar en el que menos árboles iban a talar, y en toda la obra se taló un solo árbol. Cuando el anteproyecto estuvo listo, se lo presentaron a toda la familia y la reacción no fue de mucho entusiasmo. Era un proyecto tan distinto a los chalets Tudor que se construían en Mar del Plata en esa época que costaba entenderlo. Era un bicho raro en el momento. Pero Alberto, por suerte, confió. Vio reflejado ahí lo que él buscaba. Un poco de tranquilidad, luz, relación con el bosque. Y gracias a Dios lo aceptó. Hay un testimonio muy simple y hermoso que contaba Delfina. Es que decía que Alberto estaba muy contento ahí, que sentía que vivía a la altura de la copa de los árboles. Delfina se recibe de arquitecta antes que Amancio. Entra a la facultad en 1931 cuando estudiar arquitectura para una mujer no era ni simple ni en los detalles más básicos. Para ir al baño, por ejemplo, no había baño de mujeres y tenía que cruzar al edificio de enfrente. Amancio se recibe en 1937 y su primer proyecto lo hizo entre el 42 y el 43. Y en ese mismo año, con apenas 35, encara la casa de su padre. Junto a Delfina tenían un estudio en la calle Pellegrini que funcionaba como un verdadero laboratorio de vanguardia, donde se pensaba una arquitectura moderna que la academia ni siquiera enseñaba. La construcción demandó más de 200 planos, 430 días de inspección y 120 viajes entre Buenos Aires y Mar del Plata. Imagínate esto en los años 40 sin autopistas. Durante la construcción de la bóveda de hormigón armado aparecieron desviaciones, errores que comprometían a la estructura. Hubo que demoler una parte y volver a construir. Durante años, esta fue la casa de verano de la familia Williams. Cuando Alberto muere, la hereda su hija, la hermana de Amancio, y ella decide venderla. En 1970 se convierte en la sede de una radio local que hasta usaba el eslogan: desde la casa del puente, un puente hacia su casa. En 1977 la radio pierde la licencia y ahí empieza el abandono. Décadas de deterioro, vandalismo y hasta en septiembre de 2004 un incendio que dejó en pie solamente la estructura de hormigón. Una de las obras más importantes de la arquitectura moderna de Latinoamérica, quemada y abandonada.
En el año 2023 finaliza su restauración. Se restauraron sillones, griferías, baños, cocina y todo lo que estaba dentro de la casa, tal cual como era en la época. Y se la devuelve a su estado original, tal cual como en 1945. Amancio realizó 40 pruebas hasta encontrar el tipo de piedra perfecta para esta casa. Estas son algunas imágenes originales del archivo de Amancio donde muestra las pruebas de cómo se hicieron estas probetas para ver el resultado final de cómo quedaría el hormigón y el martelinado. ¿Sabías que las medidas de la escalera son todas diferentes? La escalera acompaña la curvatura del arco. Felicitaciones a los profes. Los planos conservados que vemos acá muestran que Amancio ajustó escalón por escalón las proporciones exactas para que subir se sintiera lo más natural posible. La sensación de subir esta escalera es algo espectacular. Estás cruzando un puente pero a la vez estás entrando a la vivienda. Acá vemos el piso. El piso es un adoquinado de madera natural. Y el aventanamiento nos da una luz increíble. Recuerden que todas sus caras son vidriadas, entonces todo el tiempo estamos en contacto con la naturaleza. Y eso era algo que Williams lo amaba, ¿no? Mientras tocaba el piano, mientras componía, siempre tenía el sonido de los pájaros, las copas de los árboles muy cerca. Miren el detalle del cielo raso, no hay absolutamente nada, ni un solo aplique. Lo que él decide es colocar las lámparas siempre en los mobiliarios o las paredes. Y eso le da una continuidad visual a la vivienda en el interior, la verdad que increíble. La baranda es una estructura de hormigón que está en toda la obra de manera continua en la planta alta. A su vez, contiene a la persona y la delimita de la naturaleza. Esta era la sala de música de Alberto, donde él se sentaba a componer y a tocar el piano. Posee esta puerta plegadiza para dividir el espacio y separarlo del living comedor. Hay un detalle importante ahí. Esta es la única columna cuadrada en toda la obra para que la puerta cuando cierre sea totalmente hermética. Estos son sillones que diseña Amancio y los nombra como versión moderna de un mueble popular. Y el hogar que diseña con forma de lira. Que la lira era el símbolo de su familia, de su apellido. El mobiliario que diseña Amancio fue hecho en Buenos Aires totalmente a medida y rearmado en la vivienda. Está hecho todo de madera y divide la casa en dos. La puerta pivotante que da ingreso al área privada de la vivienda está incluida dentro del mobiliario, dando la sensación de no existir cuando la puerta está cerrada. Antes de ingresar a la parte privada de la vivienda, primero miremos un poco cómo es la planta y cómo está distribuida. Vamos a ingresar por la puerta que vimos antes. Es la puerta que está justo bien cerca al hogar y después ingresamos a la primera habitación que está hacia la derecha. Acá ya estamos dentro de una de las habitaciones. Fíjense la vista hermosa que tenemos hacia el exterior. Por abajo tenemos el tema de la calefacción central, que hay una en cada habitación. También tenemos el mobiliario y el tabique que divide a las habitaciones de madera. Fíjense que la de la izquierda es de madera y la derecha es de material. ¿Por qué? Porque la izquierda divide las dos habitaciones y la derecha lo que divide es el baño. Esta manija que vemos acá es la que sirve para abrir y cerrar la ventana que está ahí arriba, que es un gran ventiluz donde entra muchísima luz y también ventilación. Como en toda la casa, la vista ni en el baño podía faltar. Vean el detalle que el espejo está de costado a la bacha. Decisión de jamás tapar la vista.
La habitación continua, un poco más chica por el espacio que se utiliza como pasillo, posee un espacio de guardado más chico debajo de la baranda. Ya ingresando a la cocina, vemos que el mueble está embutido dentro del mobiliario central. Nos encontramos con esta alacena que flota, recordándonos muchísimo a la casa. Seguimos con el resto de la cocina, con la continuidad visual hacia los árboles y la baranda transformada en mesada. El personal tenía un ingreso propio por la escalera de servicio que lo llevaba desde el ingreso de la vivienda hasta este sector de la cocina. Y acá hay un detalle súper importante que tenemos, esta escalera de servicio que es la que nos lleva a la terraza. Amancio diseña las ventilaciones en la vivienda. Estas mismas se abren mediante esta palanca que podemos ver acá y ayudan a ventilar y refrescar la vivienda. Las mismas rematan en el techo, tal como vemos en la imagen. Amancio era un tipo obsesivo, tanto que llegó a diseñar todas las luminarias de la casa. Todas son distintas y pensadas para cada lugar en particular. ¿Cómo se sostiene esta casa? Esa es una duda muy grande. Empecemos de arriba hacia abajo. Primero tenemos la losa que funciona como techo de la vivienda, que es sostenida por las columnas perimetrales de la casa y los tabiques centrales que están escondidos en el mobiliario. Y todo eso descansa sobre los tabiques de hormigón que luego transmiten su carga hacia el puente y por último descargan sus fundaciones. ¿Sabías que Amancio se negó a construirle una casa a su propio hermano en este mismo predio por no traicionar sus principios? Mientras Amancio le construía la casa a su padre, Mario, el hermano de Amancio, le pide una casa en este mismo predio. Mario quería hacer un chalet y Amancio no estaba dispuesto a hacerlo. En vez de simplemente decirle que no, le escribió una carta de más de 10 páginas explicándole por qué. Esa carta no solamente habla de una casa, habla de lo que significa para Amancio ser arquitecto. Ahí explica que la arquitectura es el resultado de dos fuerzas: el espíritu de una época y los recursos con lo que esa época cuenta. ¿Qué nos quiere decir acá? Que, por ejemplo, en este caso, el espíritu de la época evoca al movimiento moderno y recursos al material, en este caso el hormigón. Entonces acá hay una clara posición al momento de diseñar la vivienda. El resultado, la casa de Mario nunca se construyó. No llegaron a un acuerdo y de hecho un plano conjunto publicado en la época muestra que en ese predio se había planificado un grupo de 2 casas en Mar del Plata, de las cuales finalmente solo se construyó la que estamos viendo hoy. Amancio conoce la obra de Le Corbusier hacia el final de sus estudios y encuentra en ella una respuesta a muchas de sus críticas sobre la enseñanza de arquitectura. En 1946 decide escribirle contándole cuánto había influido en su forma de entender la arquitectura y le envía alguno de sus proyectos. Le Corbusier le responde: "Usted tiene mucho talento". 2 años después se conocen en París. Para entonces, Le Corbusier ya había publicado algunos de sus trabajos en una importante revista francesa, presentándolo como parte de la nueva arquitectura que estaba surgiendo en América. Cuando Le Corbusier recibe el encargo de la Casa Curuchet, decide confiarle a Williams la dirección de la obra en Argentina. Williams desarrolla el proyecto con más de 200 planos y llega incluso a cuestionar algunas de las decisiones de Le Corbusier. Lo interesante es que Le Corbusier acepta sus críticas y trabaja sobre sus propuestas. Así, lo que comenzó como una relación entre maestro y discípulo terminó convirtiéndose en un verdadero diálogo entre 2 arquitectos. Además de la casa, tenemos un pabellón de servicio, mucho más chico y separado. Acá se encuentra el garage, el lugar de descanso del personal y también una despensa y en el centro un lavadero que diseña Amancio. Del encargo de su padre a una casa de verano, pasando por una radio y décadas de abandono, a una hermosa casa museo totalmente restaurada. Esta es la Casa del Puente. ¿Te gustó nuestro primer episodio? Suscríbete, vamos a seguir visitando y mostrándote las mejores obras del país y del mundo.
Contanos en comentarios sobre qué obra o arquitecto te gustaría que hablemos.